Y es por eso que ya se empiezan también a formar justamente la circulación anticiclónica de la Alta Bolivia durante la época de primavera. Pero es los inicios, básicamente. Por eso dice que un centro anticiclónico débil comienza a formarse sobre Sudamérica, apenas al norte de la posición climatológica de la Alta Bolivia. ¿Ok? En verano, que es lo que hemos visto en las cartas, lo que ustedes han graficado, es donde se encuentra mayor intensidad y por lo tanto alcanza su máximo valor puesta a esta convección, a la liberación de calor latente que le acabo de mencionar, y se posiciona sobre el altiplano boliviano. Más polares que entran en el continente llevan a una disminución de la humedad y rápida disminución de calor latente disponible. Entonces, esto junto con el desplazamiento del sol hacia el norte del Ecuador causa un debilitamiento de la cuña subtropical o de la Alta Bolivia. Entonces, durante la época de otoño, básicamente ya hay un debilitamiento de la Alta Bolivia. Existe un centro anticiclónico, pero ya es mucho más débil comparado a lo que podría ser durante la época de verano. Entonces, esto de manera general es sobre el tema de la Alta de Bolivia. Bueno, terminamos con esta parte. Básicamente, de manera gráfica, es cómo gira. Miren cómo es a nivel de superficie, cómo está el giro. Es en esta dirección, ¿verdad? Esta dirección es un giro horario. Un giro horario en el hemisferio sur indica una región de baja presión. Pero en altura, esta región de baja presión, miren cómo gira. Tiene este giro, ¿no? Tiene un giro antihorario. Entonces, esto es una circulación anticiclónica y que ya se conoce como Alta de Bolivia. Entonces, vean cómo está este giro en toda la estructura vertical de la troposfera. Y bueno, eso es un poquito también lo que menciona acá, ¿no? La circulación de vientos que presenta un giro contrario a las agujas de reloj entre los 10 y los 14 kilómetros de altura. Básicamente niveles altos donde se presenta el Alta de Bolivia. Se ubica sobre Bolivia y aparece durante el verano y tiene influencia, lo que favorece las lluvias en el Perú. Y esto es, si por ejemplo ponemos una imagen satelital junto con una imagen de un modelo de vientos, si ponemos ambos juntos, podemos ver más o menos esta figura, ¿no? Ven un poco los vientos, ven de esta manera, igualmente como gira. Y bueno, así, esta es la Alta Bolivia justamente, y todo lo que está favoreciendo justamente por esa, como les decía, divergencia en niveles altos, es la principal influencia en la Alta Bolivia, y esa divergencia en niveles altos, al menos en nuestro país, es lo que favorece la convección profunda. Entonces, todos los sistemas eh, favorecen que haya una precisión bastante intensa durante la época de verano en el país. Esto es justamente la razón de la Alta Bolivia. Y por tanto, la importancia que se debe tener de este sistema. Entonces, ¿tienen alguna consulta sobre este sistema? ¿Todo claro hasta ahora? Y es que no, entonces seguimos igual. Ojo que esto de igual manera lo que les presento es bastante resumido, puesto que otros sistemas, como les decía en un inicio, la Alta Bolivia interactúa con todos estos sistemas, con la Sajo o la Baja del Noreste. Entonces, existen muchas más interacciones, pero ciertamente implica una mayor profundidad de estos temas que
debido al tiempo del curso, cómo se han definido los capítulos, no vamos a terminar así. Así que simplemente de manera general. Ok, igualmente tenemos ahora el jet sudamericano de capas bajas. Les mencioné que existe la corriente en chorro, o jet stream en niveles altos, pero en este caso el jet sudamericano se hace referencia justamente a este sistema de viento que se encuentra en niveles bajos de la troposfera. Entonces, este es jet sudamericano de capas bajas, o Sud-American Low Level Jet, siglas en inglés, juega un rol importante en transporte de humedad de latitudes tropicales a extratropicales. Entonces, esta es la parte, por ejemplo, este es el Ecuador, y del Ecuador, o de la parte tropical, está llevando todas estas masas de aire que están asociadas justamente, son masas de aire cálidos, masas de aire húmedos, puesto que viene de la parte amazónica, y todo eso lo transporta hacia la parte sur del continente, hacia el norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay. Entonces, toda esa humedad que se transporta va a favorecer eventos de precipitación sobre esa región. Entonces, juega justamente un papel muy importante para el transporte de humedad y para el desarrollo de convección profunda, organizada en su región de salida, sobre el sudeste de Sudamérica, que es básicamente esta región de acá. Sobre esta región va a favorecer sistemas de la estructura vertical de la troposfera, lo que obviamente favorece eventos de precipitación bastante intensa. Y en los Andes bloquea y desvía la circulación cercana a la superficie asociada a los vientos alisios. Ojo que también, según esta literatura, también define vientos alisios sobre esta región del continente, puesto que estos vientos provienen de la parte de los sistemas anticiclónicos del Atlántico. Entonces también lo dicen sistemas alisios, para que tampoco no se con los sistemas vientos alisios que usualmente mencionamos en la parte costera, ¿no?, del país. Entonces, la cordillera desvía estos vientos hacia latitudes más altas, es decir, hacia estas latitudes del norte de Argentina, produciendo una corriente de capas bajas conocida con el nombre de jet sudamericano de capas bajas. Entre sus características más importantes es que este jet sudamericano es un viento de componente norte, con un máximo ubicado al este de los Andes. Esta es la cordillera de los Andes, esta es la parte este de la cordillera de los Andes. Entonces, su máximo se encuentra sobre esta región. Y este máximo se encuentra aproximadamente entre 10 grados sur y 20 grados sur. Es justamente esto de acá, ¿no? De 10 grados sur, tenemos en esa región, 20 grados sur aproximadamente, su máximo se encuentra sobre esa región. Este jet tiene un máximo alrededor de 1 a 2 kilómetros de la superficie, es decir, de la superficie estamos hablando hasta 2 kilómetros de altitud, donde se puede ver, bueno, se puede reflejar en las cartas de viento, y aparece ciertamente con mayor frecuencia en primavera y durante verano, que es justamente como transporta humedad. Todo este sistema favorece los eventos de precipitación, como les había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, este jet sudamericano tiene una fuerte influencia en el desarrollo de convección profunda sobre la región del sudeste sudamericano, que es esta región de acá. La desaceleración del borde delantero del flujo, sobre esta zona tenemos el máximo del viento, digamos, estará simplemente como manera de ejemplo, esta isota acá, digamos que puede ser 20, esta de acá digamos que podría ser 15. Entonces, esta desaceleración
del borde delantero sobre esa región, produce una fuerte convergencia del viento. Justamente como se reduce la velocidad del viento, como les decía en algún momento también, cuando existe un debilitamiento del viento en niveles superficiales, justamente este viento tiene que haberse transportado en algún otro lugar. Y de esa manera, si estamos hablando de superficie, es que el viento ha ascendido. Y para eso justamente favorece el tema de la convergencia del viento. Esta fuerte convergencia del campo horizontal del viento permite que la humedad de capas bajas ascienda hacia la atmósfera libre. Si esto ocurre, un ambiente inestable, pueden desarrollarse grandes sistemas convectivos de mesoescala. Básicamente se pueden formar una convección profunda sobre esa región, es lo que te dice. Entonces, esta convergencia de vientos sobre esta región es lo que va a favorecer el tema de las precipitaciones. Existen también tipos de hielo sudamericano. Existen dos principales tipos. Un evento, lo que se denomina evento Chaco, y que este evento ocurre cuando el viento máximo del hielo sudamericano penetra al sur de 25 grados sur. Esto, por ejemplo, es 25 grados sur, esta línea verde, y el hielo sudamericano ingresa mucho más hacia el sur de esa región. Entonces, el flujo meridional se alarga como consecuencia de la profundización de la baja térmica del noreste argentino. Justamente esta baja presión se va a intensificar, es decir, va a reducir su presión y por lo tanto los vientos se van a intensificar también. Y dado que esta baja se extiende mucho más hacia el sur, es lo que provoca justamente que los vientos también se extiendan más hacia el sur sobre esa región. Entonces, los vientos aumentan la inestabilidad convectiva al transportar calor y humedad sobre la región del sudeste sudamericano. Y durante este evento, la convergencia del flujo de niveles bajos y medios, simplemente como referencia, es 10 veces mayor que lo que es el flujo ingresa más hacia el sur de los 25 grados sur y favorece precipitación o convección profunda, básicamente sobre el noroeste oeste de Argentina, esta región de acá. ¿Qué es lo contrario a lo que sería el otro tipo de hielo sudamericano, que es un evento no Chaco? A diferencia del anterior, podemos ver que el jet ya no ingresa hacia el sur de los 25 grados sur, sino se encuentra mucho más en la parte, hacia el norte de esa línea imaginaria. Y el viento es más zonal que meridional. En el caso anterior, vean la dirección del viento, es de esta manera. Básicamente es vertical, es decir, es más meridional. En cambio, en este caso, ciertamente hay una componente meridional, pero también existe una componente zonal del viento sobre esta región, que da este producto, ¿no? Entonces, tiene una componente mayormente zonal que meridional en el caso de un evento no Chaco. Esa es la principal diferencia. Y por lo tanto, debido a esa componente, es que no ingresa más hacia el sur de los 25 grados sur. Y por tanto, la convección ya no se presenta sobre la parte de Argentina, sino sobre el sur de Paraguay o lo que es el sur de Brasil también, en este caso. ¿Ok? Eso es el hielo sudamericano de capas bajas, de igual manera, de manera bastante general, debido a las interacciones que se puedan presentar con otros sistemas. Y bueno, esto es simplemente una especie de cómo se podría ver el hielo sudamericano en la estructura vertical o si interactúa, por ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo de cómo podría ser si es que interactúa con la corriente en chorro en niveles altos. Por ejemplo, tenemos que a nivel de superficie tenemos este hielo sudamericano en capas bajas, esta superficie, y estas líneas punteadas en amarillo indican la corriente en chorro.
Y estas líneas punteadas en morado, les decía que es el núcleo máximo de la corriente en chorro, que se denomina como jet stream. Entonces, en la parte delantera, de la entrada y la parte norte, recordaban que había una región divergente. Entonces, vamos rapidito a la corriente en chorro. Acá. La parte de entrada y norte tenemos una región divergente. Entonces, es justamente qué es lo que pasa ciertamente en la atmósfera cuando ya estemos analizando las cartas de tiempo. Si, por ejemplo, sabemos que el jet sudamericano favorece convergencia sobre esta región en niveles bajos, y si es que tenemos en niveles altos esta región divergente asociada al jet stream, entonces tenemos convergencia en niveles bajos, tenemos divergencia en niveles altos. Ciertamente, cuando analicemos una especie de pronóstico, por ejemplo, de esa región, vamos a tener con mayor certeza que hay un patrón que favorece las precipitaciones sobre esa región. Entonces, esa es un poquito la importancia que se debe tener, como ya viendo la interacción que puede ocurrir entre uno y otro sistema. Pero ciertamente no siempre hay una divergencia asociada al jet stream, porque esto está en movimiento. Entonces, puede que más bien sea la región convergente lo que se muestra sobre esa región. Entonces, ahí ya la convergencia no va a ser tan profunda. La convergencia puede ser solamente hasta niveles medios, de superficie en niveles medios, y por tanto las precipitaciones no van a ser tan intensas como en el caso anterior. Entonces, un poquito la diferencia y cómo va interactuando uno y otro sistema. ¿Ok? ¿Alguna consulta sobre el caso del jet sudamericano? Ok. Veamos el tema. Ok, a ver. Una consulta. En el caso de la parte práctica, ¿cuál es el último tema que han realizado con el profesor? ¿Me escucharon, chicos? Me indica, no sé, les consulto para, en todo caso, ver el tema de masas de aire primero. ¿Han visto, por ejemplo, el tema de masas de aire ya en la parte práctica? Mencionan en el chat que hemos visto imágenes satelitales en albedo y en la cuenca con temperatura. Ajá, ok. A ver. Gracias. No puedo ver el chat, por eso que... ¿Dónde están? Ok, ok, entonces hicieron que lo entendería el tema de masas de aire, creo. Listo, gracias, gracias. Entonces, continúo con el tema de frentes en todo caso. Escribieron el tema de masas de aire. Esto igualmente ya les había indicado, simplemente vamos a pasarte igualmente bastante rápido. Es de las mismas dos diapositivas, al menos la parte inicial. El tema de frentes, bueno, es una zona que separa dos masas de aire.
con características diferentes en la troposfera. Y como ya les había mencionado, existen tres principales tipos de frente. Frente frío, frente cálido, frente ocluido, y también existía un frente estacionario que también se podría mencionar algunas referencias. Esto de igual manera, ya les indiqué, como cuando la masa de aire frío es la que empuja, la que desplaza la masa de aire cálido, se denomina como frente frío. Si es el caso al revés, en que la masa de aire cálido desplaza la masa de aire frío, se denomina un frente cálido. Pero indiferente de ya sea un frente frío o un frente cálido, la masa de aire cálido siempre va a ascender debido a su menor densidad. Eso es indiferente de cuál sea el tipo de frente. Pero claramente lo que existe la diferencia es que el tipo de frente, el ascenso, es mucho más violento si hablamos de un frente frío en comparación a un frente cálido. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en un frente frío, el ascenso es mucho más violento, por tanto, la precipitación también tiende a ser mucho más intensa. Estamos hablando de eventos de tiempo severos, sobre todo eventos de frente frío. Entonces, esto ya les había indicado. Esto también les había indicado, pero hay que igualmente mencionarlos. Esto, por ejemplo, son desplazamientos típicos de los frentes fríos en Sudamérica. El frente frío, hablamos en este caso de esta región. Esta es la región de un frente frío. Esta es la región del frente frío. Este es el frente frío. Entonces, en el día -1, en latitudes medias, las perturbaciones sinópticas tienen desplazamiento medio de oeste a este. Básicamente, sobre esta región, latitudes medias, los sistemas siempre van de oeste a la parte este, en esa dirección. En particular, en el sur de Sudamérica, estas perturbaciones se ven afectadas por la presencia de la cordillera de los Andes. Justamente debido a la altura de la cordillera de los Andes, es que estos sistemas al sur de Sudamérica se ven desviados hacia la parte sur del continente. Es por eso que no ingresan directamente sobre esa región, sino tienen una especie de curvatura. ¿Qué es lo que pasa particularmente sobre estos frentes fríos? Bueno, ya hablamos del día cero. Como consecuencia de esta curvatura, los frentes fríos presentan un comportamiento diferencial al oeste y al este de la cordillera de los Andes. Entonces, hay frentes fríos que también se encuentran sobre esta región y hay frentes fríos que se encuentran sobre esta región. Y su comportamiento, ciertamente, hay pequeñas diferencias, pero el mecanismo es lo mismo en ambas regiones. Eso sí, también tomar en cuenta. Entonces, al oeste de los Andes, los frentes solo logran alcanzar los 30 grados sur en capas bajas, aproximadamente sobre esta línea imaginaria, esta latitud. En cambio, al este logran penetrar hasta latitudes tropicales más frecuentemente en invierno. Es decir, en la parte este, estos sistemas frontales justamente ingresan más hacia la parte tropical durante la temporada de invierno. Y como les había mencionado, estos sistemas de alta migratoria que son asociados a este sistema de alta presión son los que luego van a ingresar y favorecer los eventos de friaje en el país. Estos frentes van a ir avanzando, y eso van ingresando justamente sobre la parte tropical del país. Entonces, esto es lo que origina los temas de friajes en la parte amazónica como consecuencia de esta alta migratoria y este desplazamiento de las masas de aire. Entonces, ya en el día +1, y ojo, estamos hablando de invierno principalmente, ojo que estos sistemas frontales ocurren durante todo el año, solamente que en invierno son mucho más intensos y por tanto ingresan
genera una caída mucho más brusca en la temperatura en el país. Por eso que se denomina justamente friaje. Pero en realidad estos eventos también ocurren durante época de verano, solo que su efecto ya no es tanto el tema de la caída de temperatura, sino su efecto es más un tema de eventos de precipitación. Entonces, eso para tener en cuenta. Y bueno, esto último responde, en primer lugar, a que se establece la presencia de un intenso gradiente de presión producto de la interacción del anticiclón migratorio y el sistema de baja presión asociado al frente frío. ¿Mm? Tenemos este anticiclón migratorio, que es este anticiclón de acá, y tenemos un sistema de baja presión, que es este sistema de acá, que se desplaza frente a las costas del sur de Argentina. Entonces, justamente tenemos una alta presión, tenemos una baja presión, existe viento, como el viento se genera de, de mayor a menor presión, técnicamente deberíamos tener así, ¿verdad? Pero por el efecto de la fuerza de Coriolis, en el hemisferio sur se desvía hacia la izquierda. Por lo tanto, el viento finalmente tiene esa dirección. Entonces, mientras mayor sea la diferencia entre la alta y la baja presión, este viento va a ser mucho más intenso. El viento es gradiente de presión. Entonces, este viento va a ser mucho más intenso y por tanto, esto va a provocar que justamente puede desplazarse más hacia latitudes más hacia el norte, más hacia la región amazónica del país. Esto es básicamente lo que trata de explicar esta figura. Esta, por ejemplo, es una infografía del tsunami en la parte izquierda de lo que es, bueno, uno define lo que es un friaje, por ejemplo. O sea, ya el término friaje ya es propiamente local, se habla tanto sobre todo en el Perú como en Brasil. Pero ciertamente el friaje es un frente frío, de eso parte todo. Solamente es el término que se utiliza para denominar este tipo de eventos. Entonces, este friaje se caracteriza por el ingreso de una masa de aire frío proveniente de la región polar que origina el descenso brusco de las temperaturas del aire y que afecta a la selva peruana. Por ejemplo, se menciona acá que normalmente las temperaturas están alrededor de los 22 y 36 grados, pero cuando ocurre el evento de friaje, estas temperaturas pueden caer, inclusive alcanzar valores entre los 11 y 22 grados. Entonces, aproximadamente podemos decir que al menos una caída de 11, 10 grados de temperatura que puede provocar estos eventos de friaje en el país. Entonces, vemos cómo el sistema se puede ir desplazando de la parte sur del continente. Por ejemplo, en esta figura, esta región de acá, este patrón de nubes, está asociado al frente frío. Entonces, el frente seguramente está en alguna región sobre esta parte. Por ahí debe estar el frente frío. Este frente frío es lo que está originando justamente que se va a ir desplazando hacia la parte de la selva sur del país, ¿no? Principalmente en la puerta de entrada de los friajes es justamente Madre de Dios y la selva de Puno, que se encuentra en la parte sur del país. Creo que por acá, ajá. A ver, déjenme un momento, voy a mostrarles unas figuras. Por ejemplo, lo que les voy a mostrar es una secuencia de imágenes de satelitales. Esto lo pueden obtener simplemente en la página de Cenami. Y, por ejemplo, veamos rápidamente, vamos a la página de Cenami. Cenami satélite.
Podemos ver el área de Sudamérica mejor. Bueno, luego mientras va cargando, les muestro la secuencia de imágenes. Básicamente, lo que les voy a mostrar es un evento, por ejemplo, de friaje. Y este canal, particularmente el canal infrarrojo de las imágenes satelitales, estos colores muestran las áreas de actividad convectiva. Mientras sean más bajos las temperaturas, esto implica que la nube ha alcanzado un nivel más alto en la troposfera. Básicamente, como sabemos, la temperatura desciende con la altura, ¿verdad? Entonces, si es que nos encontramos a una altura mucho mayor, la temperatura va a ser mucho, mucho menor. Entonces, es lo mismo que básicamente que lo que muestra justamente esta figura. Si la temperatura es mucho menor, esto te va a indicar que la nube se encuentra a una mayor altura. Entonces, estas regiones donde las nubes se encuentran a una mayor altura, te va a indicar, por lo general, que son áreas de precipitación. Ciertamente, no todo lo que se muestra son áreas de precipitación, pero ya te da un indicativo de cómo se está moviendo el sistema. Entonces, por ejemplo, iniciamos, este es el día, por ejemplo, 20 de septiembre de este año. Este es el último evento de friaje que, por ejemplo, he visto en la página de Cenami, de uno de sus avisos. Y básicamente, bueno, tenemos, primero vamos a enfocarnos, por ejemplo, sobre la parte norte de Argentina. En este caso tenemos, por ejemplo, esta formación de actividad convectiva, pero que en realidad vemos que se va a ir desplazando hacia la parte este, pero vamos a ver luego cómo se va formando ahí. ¿Ven esta línea de acá? Justamente por ahí está iniciándose un poco el tema de la actividad frontal. Como saben, la actividad frontal es en su parte delantera, el mismo frente, está asociado justamente a estas actividades convectivas, a estos eventos de precipitación. Por lo tanto, esperamos que la convección sea profunda sobre esa región. Entonces, esa convección profunda lo podemos determinar sobre estas regiones. Como decimos, mientras más baja sea la temperatura, es decir, colores rojos, morados, azules, justamente indica que probablemente es un evento de precipitación bastante intensa. Entonces tenemos esas regiones, vemos como igualmente va avanzando, en general avanza más hacia la parte este, que es lo que esperamos, porque ciertamente es el comportamiento normal de los frentes. Son pocos los que realmente ingresan hacia la selva peruana, pero dadas algunas circunstancias, como se mencionaba, si que se muestra, por ejemplo, el sistema de baja presión sobre esta región, esta actividad convectiva se puede ir desplazando. Ven, por ejemplo, ahí ya se va formando también esta actividad convectiva sobre Bolivia. Entonces, tenemos una especie ya de línea sobre esta región de acá, y esa línea es la que finalmente va a ir desplazándose hacia la parte del país. ¿Ven cómo se va moviendo? Iniciamos ahí y va mirando hacia la parte norte. Y ahí ya está justamente sobre Madre de Dios. Entonces, va iniciando justamente, no es que en todo el frente tengamos la actividad convectiva, eso sería un caso muy ideal. Como vimos en la realidad, ciertamente hay zonas donde existe una mayor actividad convectiva, pero ciertamente las masas se van desplazando hacia la parte norte del continente. Y esto es lo que genera ciertamente ya luego, primero, usualmente los eventos de friaje generan precipitación, lluvia intensa. Estas lluvias a veces generan descargas eléctricas, también ráfagas de viento intensas. Y luego de que genera todo este evento de precipitación, que son estas figuras de acá, este evento de precipitación se va a ir desplazando, como ven, ahora ya se encuentra sobre la parte central, sobre esta región.
Y ya una vez que se desplaza la lluvia, después de la lluvia viene el descenso de la temperatura, porque ya toda la masa de aire frío que viene detrás ya se posiciona sobre la parte de la selva azul en este caso, y ya genera aquella temperatura, sobre todo la temperatura durante horas de la mañana, donde desciende mucho más el tema de la temperatura. Entonces, eso es un poquito a grandes rasgos el tema de un friaje, un evento de friaje. En algunos casos, inclusive estos eventos de friaje que han llegado hacia latitudes ecuatoriales, estos ya son muy pocos los casos, pero sí históricamente ha habido algunos eventos que han llegado hacia latitudes ecuatoriales, así que también han sido bastante intensos, sobre todo en el pasado. Entonces, eso dejo de compartir. Bueno, nunca. ¿Tienen alguna consulta sobre el tema de friajes o alguno de los temas anteriores? Ok, entonces, si no hay consultas, ajá, ya vi que se han retirado varios. Ah, no, sí están acá. Profesor, disculpe. Sí, Profesor, buenas tardes. Yo sí tengo una duda sobre los friajes. No recuerdo muy bien esa explicación que dijo sobre la bajada, el, cómo relaciona las presiones. Eso. No sé si lo podría explicar de nuevo, por favor. sí, sí, claro. A ver. ¿Me indicas en qué parte exactamente? Voy a volver a las diapositivas. Bueno, Dana, ya vamos a ver la siguiente clase. Y, a ver. Mm, Fue profesor si mal no recuerdo, en ese PPT en donde estaba, donde había hecho la retroalimentación de las preguntas de esa vez. Me había mencionado que un compañero le había hecho una pregunta sobre los friajes y le contestó con una gráfica O sea, es de las clases para anteriores explicar. se refiere, ¿verdad? O de, Sí. a ver, ya vamos a, voy a buscar las clases anteriores. A ver, a ver. A ver, de la clase anterior tengo esta figura. Bueno, este es un video de la que le mostré. Y esta en realidad son las mismas figuras que les he mostrado hoy día, solamente que ahora le he aumentado el tema de la descripción. Ujú. No sé si te referías a alguna de estas. Ujú, profesor, a esa diapositiva. Ya. Mm, Más que todo la parte de cómo entender la relación de ¿cómo es esto? De ese movimiento de aire, algo así, las Ujú. bajas y altas, algo así. Ya, No me quedo. a ver, lo que recuerdo, a ver, que mencioné ahora es, primero, primero entender
cómo es la dirección del flujo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que esta es una circulación anticiclónica. Esta es una alta presión. Una alta presión, en nuestro caso, tiene este giro. Tiene un giro antihorario. ¿Ok? Giro. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos esta región de alta y baja presión. Miremos acá. Tenemos una región de alta y baja presión. Siempre el viento se dirige, al menos el mecanismo principal para que dé origen al viento es justamente esos gradientes de presión. Es decir, la diferencia que existe de presión entre uno y otro determinado lugar. Entonces, si ahora tenemos una región de alta y baja presión, el viento va de la alta a la baja presión. Pero, como sabemos que existen también otras fuerzas en la atmósfera, en el caso del hemisferio sur, les mencionaba que existe también la fuerza de Coriolis. Y la fuerza de Coriolis en el hemisferio sur provoca que las masas de aire se desplacen hacia la izquierda de su movimiento. Entonces, la izquierda de su movimiento es, si acá estamos parados nosotros, mirando justamente hacia esa dirección, esta es la parte de la derecha y esta es la izquierda. Entonces, la fuerza de Coriolis provoca que el movimiento sea hacia la izquierda, hacia esta región. Y es justamente porque esta circulación se mueve también en esta dirección. Entonces, esto es básicamente para indicar la dirección del viento en esta región. Ahora, lo otro que les mencionaba es, ok, sabemos que el viento se origina por esta diferencia de presión entre dos regiones diferentes. Si esa diferencia de presión es mucho más intensa, si por ejemplo inicialmente tenemos 1000 hectopascales y acá tenemos 980 hectopascales, pero si ahora esta región de baja presión, digamos, baja a 960, la diferencia de presión entre ambas regiones va a ser mucho más. El gradiente de presión va a ser mucho más intenso. Por lo tanto, si el gradiente de presión es mucho más intenso, el viento también es mucho más intenso sobre esa región. Entonces, hacer el viento mucho más intenso tiene mayor fuerza para que ese viento ingrese hacia regiones mucho más tropicales que es nuestro país, por ejemplo. No sé si podéis responder o tienes alguna consulta más. Sí, profesor, justo de hecho estaba todo concentrada cómo los vientos se desplazaban ahí, en este caso, fríos, para esa parte de Perú, sí. Ajá. Gracias, profesor. Listo, gracias. Genial, gracias. A ver, descartar. Antes que